Buenos días, ¿me oyen y me ven bien? Sí. Ok. Bueno, pues gracias por estar aquí y por estar interesados en este tema de construcción de cuestionarios para la investigación institucional, pero también le daré el enfoque para investigaciones en sentido general, no necesariamente solamente institucional, que voy a también a tener otras miradas. Como parte de la agenda, la tabla de contenido de hoy, vamos a dialogar sobre algunas conceptuaciones teóricas, ventajas y limitaciones del uso de los cuestionarios, cómo se clasifican, su validez y algunas recomendaciones. Como parte de las conceptuaciones teóricas del cuestionario, es un conjunto deliberado, coherente y organizado de ítems, preguntas, ¿verdad? Que nosotros formulamos a un grupo de personas acerca de algunos hechos, acciones, opiniones o conocimientos relacionados a alguna variable particular. Como podrán notar, últimamente hemos visto que, ay, lléname este cuestionario, comparte este link, quiero que lo llenen. Pues hemos notado que el cuestionario es como el instrumento que más utilizamos para recoger datos. De igual manera, este, para su uso, ¿verdad? Es importante que nosotros nos aseguremos que en efecto no hay otra manera de recopilar los datos que no sea el cuestionario. Por ejemplo, a nivel institucional nosotros tenemos plataformas, bases de datos, repositorios que ya contamos con unos datos particulares y no necesariamente tendríamos que enviarle un cuestionario al personal, a los estudiantes para que completen esa información. Si ya tenemos bases de datos que tienen esa información, ¿verdad? Porque siempre es importante que tenga pertinencia para las personas, pues en la parte de la ética, ocupar solamente el tiempo reglamentario para eso, ¿verdad? Entonces, otro dilema, ¿cómo digo? ¿Voy a administrar una encuesta o voy a decir cuestionario, verdad? Lo correcto es que digamos, voy a administrar un cuestionario, no voy a administrar una encuesta, pero, ¿verdad? Eso no lo quiero decir, no lo usen así, porque lo que pasa es que depende. Tal vez hay autores que dicen, sí, puedo usar encuesta o cuestionario, pero lo dejo como que aquí algunos aspectos eh, con este asunto, ¿verdad? A menudo utilizamos la palabra encuesta para hacer referencia a un cuestionario, ya que en el diseño de encuesta es el único instrumento que administramos para recoger datos, ¿verdad? En este tipo de investigación. Encuesta, para algunos, es un diseño de investigación, mientras que para otros es una técnica de recopilación de datos dentro de estudios no experimentales. El uso frecuente del cuestionario para recoger datos cuantitativos probablemente ha provocado que se le adscriba la exclusividad a la investigación cuantitativa, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el cuestionario son solo preguntas abiertas? Ya por eso es una investigación por encuesta, es un cuestionario, no, ¿verdad? Si el cuestionario es netamente de preguntas abiertas, yo diría que no es un cuestionario per se para un estudio cuantitativo, porque lo que queremos en estudios cuantitativos es recoger datos mayormente numéricos que nos ayuden a establecer tendencias, frecuencias, porcentajes, ¿verdad? Más bien yo lo diría que es un formulario que yo puedo hacer reflexivo, un documento reflexivo, porque tal vez no tengo a las personas para hacerle la entrevista y yo prefiero enviarle ese formulario con preguntas abiertas porque sé que mi población tiene las destrezas tecnológicas para entrar al formulario y completar, ¿verdad?, la información. Así que eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces podemos tener estudiantes que quieren hacer investigación por encuesta, pero cuando tú revisas el instrumento, el cuestionario, todas son preguntas abiertas o es muy mínimo lo que está como que con preguntas cerradas o que ameritan tener una tendencia cuantitativa. Así que eso es importante tomarlo en cuenta. También los cuestionarios lo podemos utilizar en otro tipo de investigaciones que no sean netamente diseño de encuesta. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación cualitativa, podemos usar un cuestionario para recopilar datos demográficos, pero ya por eso no se convierte la investigación en una investigación cuantitativa o en una investigación mixta, porque hemos utilizado un cuestionario para los datos sociodemográficos. Porque el fin, eh,
de las variables de mi investigación, pues tal vez lo voy a recoger con observaciones, con grupos focales, etcétera. Ok, continuamos por aquí. Ventajas y retos de los cuestionarios. Con respecto a las ventajas, pues mantiene el anonimato de de las personas que contestan. Claro, esto es siempre y cuando los datos sociodemográficos que recopilemos no sean como que tan directos en una población particular. Por ejemplo, una vez estaba haciendo una investigación y entonces administraron el cuestionario a un grupo no tan grande de personas y preguntaban cuál era la nacionalidad de esa persona o si cuál es el género. Entonces, si sabemos que hay una sola persona que tiene esa nacionalidad o todas son mujeres y hay un solo varón, entonces si marca varón ya yo sé que fue esa persona que contestó o sé que esa fue la persona que contestó porque la única persona de esa nacionalidad era esa persona. Así que hay que tener en cuenta lo de que en verdad da anonimato, pero siempre y cuando tomando en cuenta la parte sociodemográfica. Requiere una menor inversión del tiempo y de los recursos humanos que ver sus grupos focales y entrevistas, porque eso es ahí al momento, las personas contestan. Reduce la influencia de los posibles sesgos, porque tal vez si usted está en un grupo focal, en observaciones no participantes, pues el hecho de que usted esté ahí puede influenciar en la respuesta de esa persona. Y nosotros como que, ay bendito, déjame contestarle. Pues, ¿verdad? Sin embargo, en el cuestionario yo no tengo la persona de frente, yo puedo contestar y ser un poco más libre. Y como dice el otro punto, hay mayor libertad y como que la gente puede ser más sincera, ¿verdad? Porque dice, ay, nadie va a identificarme. También brinda a las personas tiempo para pensar, reflexionar y tal vez consultar algo antes de contestar. Claro, siempre y cuando se pueda hacer dependiendo lo que yo quiera recoger. Continuamos por aquí. Retos. Si no hacemos un buen proceso de validez, confiabilidad, revisión de las preguntas, podemos presumir que todas las personas entienden las preguntas de la misma manera. Entonces, eso es una situación porque cuando yo esté analizando la parte de la confiabilidad, eso puede afectar porque una persona entendió de una manera versus otra entendió de otra y usted le dio una lista de opciones para responder cuando eso no era lo que esa persona pensaba, ¿verdad? También, si el cuestionario es digital, tiene unas configuraciones de las letras, cómo lo hice, pues puede excluir a personas que no saben leer y escribir o que tienen alguna dificultad particular. Ya ahí uno tendría que tomar en cuenta si necesita un lector para que le vaya verificando, leyendo, valga la redundancia, las preguntas y la persona pues entonces le vaya ofreciendo las contestaciones. Provee poca oportunidad para profundizar en las opiniones, los sentimientos, los comportamientos de las personas, porque si el cuestionario, por ejemplo, es cerrado, ya uno le da unas contestaciones particulares, entonces, como que, bueno, déjame marcar lo que está ahí, pero tal vez eso no era lo que yo quería decir, ¿verdad? Puede inclinar a las personas a ofrecer respuestas socialmente aceptadas o con otros sesgos, así como no contestar algunas preguntas en particular y tengamos el reto, ¿verdad? Lo que hemos analizado datos, de tener muchas preguntas que estén omitidas. Así que siempre hay que hacer como que otro tipo de análisis cuando tenemos muchas preguntas omitidas. Em, limita la clarificación de las preguntas porque como pues, la persona no está ahí, ¿para qué mira, qué tú me quieres decir con eso? Versus en otro tipo de instrumentos. También puede provocar fatiga con la persona, un cansancio por la demanda cognitiva de que pongo completamente de acuerdo, en desacuerdo, soy satisfecho. Así que también como se cansan, pues como decimos en el argot popular, lo llenan a lo loco, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y no piensan tal vez correctamente cómo voy a contestar versus, ¿verdad? La pregunta que me está haciendo el investigador. Clasificación de los cuestionarios, ¿verdad? Modo en que lo administramos y formato de las preguntas. En el modo de administración puede ser autoadministrado, ¿verdad? Entonces,
ya sea en papel, en correo electrónico, o por correo postal, dependiendo, ¿verdad?, cómo lo vayamos a hacer. Es más común ahora, pues, por las plataformas que tenemos, hacerlo por Microsoft Form, Google Form, SurveyMonkey y otras plataformas. También, como decíamos ahorita, puede ser que yo tenga el cuestionario, por ejemplo, en una tableta y yo vaya por la calle preguntándole a las personas y entonces sea como que un poquito más supervisada esa administración. Entonces, con respecto al formato de las preguntas, vamos primero a las cerradas, que es una de las que más se utilizan en los cuestionarios que tenemos. Por ejemplo, la persona tiene la oportunidad de seleccionar una o más respuestas de las alternativas provistas. ¿Ventajas de que sea cerrado? Bueno, usted puede, pues, provee mayor cobertura del asunto pertinente a la investigación, requiere menos esfuerzo y tiempo para contestar. Las alternativas, ¿verdad?, ayudan a que las personas puedan recordar la conceptuación. Por ejemplo, hay una pregunta que tal vez la persona no entiende el concepto, pero con las contestaciones que están ahí, pues te das una idea de lo que el investigador quiere recopilar. Dirige a las personas a enfocarse a un tema particular y también cuando estamos en el proceso de análisis, facilita lo que es la codificación de las respuestas para poder hacer mejores frecuencias y porcentajes, hacer pruebas correlacionales, pruebas paramétricas, no paramétricas, etcétera, ¿verdad? Con respecto a los retos, puedes restringir las respuestas. Las alternativas pueden inclinar a la persona a contestar algo que no necesariamente corresponde al pensamiento. Y también, no sé si lo han notado, pero a veces hay una tendencia a que la persona conteste solamente la que está de primera o la neutral, ¿verdad? Ni de acuerdo ni en desacuerdo, neutro. También eso es un reto. Y también las personas que no tienen conocimiento del tema lo pueden disimular. Ay, déjame contestar una. Y eso, y la pueden, como decimos, la pueden pegar, ¿verdad? Este, requieren también una redacción cuidadosa. Eso es más para el investigador, que uno tiene que hacer una revisión de literatura para ver cómo va a redactar esas preguntas, cuáles son las alternativas que voy a colocar allí. No es algo deliberadamente, sino que uno tiene que ver cuáles son esas contestaciones dependiendo de la literatura, el propósito de la investigación, la población a la que voy a impactar. Vamos a las preguntas abiertas. Como le dije ahorita, no necesariamente, o sea, no puede ser todo el cuestionario preguntas abiertas. Sí pueden haber algunas preguntas abiertas para que usted pueda tener tal vez una otra mirada a ello, ¿verdad? Entonces, si usted utiliza una o dos preguntas abiertas dentro del cuestionario, ¿verdad? Unas ventajas es que puede profundizar en alguno de los temas de las partes del cuestionario. Las personas pueden revelar el por qué marcaron esas respuestas, no obligan a las personas a contestar de una manera determinada. Y también usted puede como conocer el vocabulario que las personas emplean. Por ejemplo, si usted está haciendo un estudio institucional mixto y va a ser primero cualitativo cuantitativo, pues entonces usted tal vez puede generar un formulario con preguntas abiertas para ver cuál es el vocabulario, cómo es la persona, cuál es su sentir y luego convertir todas estas preguntas abiertas en un cuestionario más cerrado. Limitaciones. Pues el tener un montón de preguntas abiertas es una situación, ¿verdad? Puede ser un reto para analizar e interpretar todo eso. Entonces, como cuando hacemos investigaciones cualitativas, que tenemos transcripciones, hay que hacer categorías, buscar un programador que te pueda ayudar. Bien. También para la persona que está contestando le requiere mayor tiempo. Y si el cuestionario es a mano, pues entonces en papel, pues entonces si hay personas que no tienen unas letras que sean más legibles, o si es electrónico, hay personas que no tienen las destrezas de escribir. Así que eso también puede ser una limitación. También favorece más la expresión a las personas que tienen un mayor grado de escolaridad. Entonces, si su población
¿verdad? Que se supone que hemos estudiado antes de administrar el instrumento, tiene este reto, pues entonces usted no va a tener buenas contestaciones en sus preguntas. Están también las preguntas el formato de preguntas combinadas, que usted puede incluir preguntas y cerradas y abiertas. Esa es una de mis favoritas. Ok. Con respecto a un preámbulo, a las recomendaciones para la construcción de cuestionario, voy a presentar unas imágenes y pueden escribir por el chat lo que piensan o pueden levantar su mano virtual. Voy a describir las imágenes que se pueden ver. Podemos ver 5 imágenes. La primera es una persona con un cuchillo cortando unos ajíes en un corte particular que se llama la juliana. Vemos otro que tiene unas tijeras cortando también el mismo pimiento, ají, como usted le llame, en otro tipo de corte. Tenemos en la siguiente foto, que ya también está cortado en círculos. También la otra foto tiene el mismo ají, pero cortado en cuadrito. Otro tiene otro tipo, ¿verdad?, de corte. eh, Así que no sé si alguien escribe en el chat puede notar o qué puede decirme al respecto. Voy a darle unos minutitos. ¿Alguien ha escrito algo? Ok. O pueden levantar su mano. Jennifer levantó la mano. Jennifer Alejandra Quintero. Hola, buenos días. Sí, qué pena, el micrófono estaba bloqueado, por eso no ¿Ella podía está escribir, hablando? Sí. estaba escribiendo en el chat. Hice una primera pregunta referente a la diapositiva anterior Ajá. respecto a cuántas preguntas cerradas debería tener máximo un Ujú. cuestionario y cuántas preguntas abiertas se recomienda que tenga como máximo para que sea, digamos, como para que haya un equilibrio entre entre las preguntas y no sea como muy exhaustivo para las personas que van a contestar. Y respecto a lo que mencionas, considero que las técnicas e instrumentos de investigación depende de lo que buscamos, o sea, de los resultados o de lo que queremos estudiar en la investigación. Entonces, dependiendo de cuál es el objetivo de esa investigación, pues asimismo hay que determinar teniendo en cuenta la naturaleza de los datos y lo que queremos analizar, cuál es la herramienta más conveniente. Ok. Muchas gracias por la pregunta y por lo que me dijo de las imágenes. Con respecto a las preguntas, que cuánto abierta, cuánto cerrada, la realidad es que no hay un número como que mágico para eso. Porque depende de la población, depende de las variables. Pero sí les puedo decir que la literatura nos dice que por variables, para usted poder decir que esta cantidad de ítems me corresponde a yo poder contestar esta variable y para poder calcular los índices de confiabilidad, que si alfa de Cronbach, debería haber por lo menos 3 ítems, por lo menos 3 ítems por variable. Eso es lo que recomienda la literatura. Así que como les repito, como que si vamos a suponer es un cuestionario de satisfacción sencillo, porque dependiendo obviamente qué tan robusta es la investigación que estoy haciendo, para evaluar los servicios de una oficina particular, pues probablemente como las personas están rápido, yo le haga solamente esas 3 preguntas. Tengo autores que también pueden decir, ah, mira, con 2 está bien. Así que nunca se recomienda que haya una sola pregunta, como que para yo determinar qué quiere decir esa persona de esa variable, ¿verdad? Todo, como le digo, todo depende, la investigación que yo esté haciendo. En mi experiencia, con respecto a las preguntas abiertas, por cada una de las partes yo no pongo más de 1 o 2 preguntas, porque si el cuestionario es todo cerrado y pongo muchas abiertas, pues la persona se pueden cansar, ¿verdad? Así que yo he hecho cuestionarios desde solamente 5 preguntas, 10 hasta 60. O sea, como le digo, todo depende la población, las variables, pero como repito, la literatura nos dice que mínimo 2 o 3 por variables para yo poder hacer el cálculo al final del índice
de consistencia interna y de hecho mientras menos preguntas y menos personas me conteste, eso puede afectar a la confiabilidad. Sí, eso le ayuda, ¿verdad?, en contestar las preguntas. Entonces, lo que dice la colega, ¿verdad? Yo tengo aquí diferentes tipos de técnica, la juliana, en cuadrito, en círculo, y usé tijeras, usé diferentes maneras para yo cortarlo. Y en la siguiente foto, que también son 5, yo tengo un martillo para clavar un clavito en una pared y estoy usando un palito de ropa para no machucarme las manos, ¿verdad? Y tengo una técnica de cómo hacerlo y utilicé el instrumento de un martillo. Versus en otro tengo un taladro, pero si no, mira, yo voy al patio, busco una piedra y ahí yo clavo ese clavo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Para entonces definir lo que es técnica e instrumento. La técnica es el procedimiento que yo utilicé, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la imagen anterior, que la voy a describir, usaron la técnica de la juliana en cuadrito y el instrumento fue o un cuchillo o una tijera, ¿verdad? Entonces, el instrumento, como dice, es el objeto, el medio material utilizado para aplicar una técnica y entonces obtener alguna información particular. Doctora, también en el chat tenemos a Marisol Gutiérrez que comentó que era propósito y audiencia. Y entonces Digna Delgado comenta sobre las herramientas que se expliquen con claridad, Ajá. que el encuestado entienda la pregunta. Ujú. Y entonces Francet Calixte añade también, entiendo que dependiendo de tu objetivo, las herramientas que necesitas para hacer el trabajo pueden ser diferentes. Exactamente. Muchas gracias por esa contestación, tal cual. Siempre está, depende, y en efecto, depende, y para eso está la buena revisión de literatura que yo haga, ¿verdad? La revisión de literatura implica ver cuáles han sido la manera en que se ha aplicado a esa población, cuál es el nivel educativo de las personas que me contestan, cuánto tiempo tienen las personas para contestar, en qué momento lo voy a administrar, si las personas lo van a contestar en su tiempo libre o yo voy a ir a un salón y le voy a decir al profesor, regáleme 5 minutos de su tiempo cuando el instrumento se lleva 25 minutos, ¿verdad? Para eso uno tiene que hacer un piloto para ver cuánto en promedio las personas se llevan de tiempo. Se dice que una persona, el investigador lo llena, ¿cuánto tiempo te tarda a ti? Tú lo tienes que multiplicar por 3, ¿verdad? Pero para eso, ¿verdad? Hay mucho, como dice la compañera, es que depende de las variables y del contexto. Ok, les voy a hablar de 7 recomendaciones para construir los cuestionarios. Y como han dicho en el chat, tengo que determinar el propósito, revisar la literatura, que implica revisar otros instrumentos similares a los que voy a administrar, cuál es la población, cuáles son sus características, el contexto y cuáles son las condiciones que yo voy a administrar ese instrumento. Desarrollar las planillas de especificaciones, elaborar la primera versión. Entonces también lo de las evidencias de la validez de la interpretación de los datos. Entonces vamos a más profundamente en cada uno de ellos. La número 1. ¿Para qué yo quiero construir el cuestionario? Si yo soy un investigador institucional, una empleada de la UPR, que tengo acceso a unos datos y que los estudiantes han dado ya su permiso para tú acceder a esa información, ya tenemos un repositorio, pues ¿para qué voy a construir un instrumento? ¿Para qué voy a administrar un cuestionario al estudiante si ya yo sé cuántos son graduados, cuántos son subgraduados, ya yo sé en qué año están, ya lo tengo ahí, simplemente me tocaría a mí como investigadora institucional, ya pues tengo esos datos, pues solamente analizarlos y presentarlos de una manera que se puedan entender y a dónde voy a dirigir esa información, si voy a hacer infografía, si voy a hacer un informe más formal, más académico, pues entonces no lo necesito. También, si yo voy a hacer una investigación documental, mira, aquí tenemos el sistema de biblioteca que tiene un repositorio maravilloso. Tenemos muchas páginas web. La página, por ejemplo, de nosotros de la DIA nosotros somos el ente oficial del recinto de Río Piedras con datos institucionales que son válidos, que ya han pasado por procesos, ¿verdad? Donde nosotros hemos hecho limpieza de datos y ya están esos datos ahí. Nosotros ya hemos construido esos instrumentos y están los datos. Solamente tendría que descargar la base de datos y hacer un análisis. Entonces,
no tiene que construir un instrumento para eso, porque el instrumento es para información nueva o que quiero comparar y ver una tendencia de cómo estaba, cómo está ahora, ¿verdad? ¿Realmente lo necesito? Si la respuesta es sí, muy bien. Como dice la tercera pregunta, ¿eso está en las bases de datos? ¿Existe el permiso para el uso de esa base de datos? Pues fabuloso, no haga un instrumento, no pase el trabajo de tener que hacerlo como se supone que debe hacerlo. Pero si usted necesita, ¿verdad? Vamos a suponer, hemos pasado una pandemia donde las opiniones de las personas es muy diferente a lo que pensaban antes del año 2021. Pues en efecto, yo necesito tener información nueva porque hubo un contexto en la población que yo necesito saber qué piensan luego de haber pasado algo tan trascendental. O si necesito saber las actitudes de las personas luego de un medicamento, por ejemplo, dependiendo, o un tratamiento. Pues muy bien, ahí sí. O esto no, o tengo datos de tal población, pero no tengo datos de otra. Pues necesito información de esa otra. Pues chévere, ahí sí. Bueno, comparar perspectivas en diversos grupos de personas, pues ahí sí. Los propósitos o preguntas de investigación son el fundamento para la construcción de los ítems y tipo de respuestas que componen el cuestionario. Número 2. Esto es pero voy a repetir, pero bien importante. La revisión de literatura y revisar otros instrumentos. ¿Cómo otros investigadores han construido estos instrumentos y que tienen los propósitos similares? ¿Qué recomienda, verdad, la literatura? Porque si usted va a hacer, como decía la colega, ¿cuántas preguntas pongo? ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Cuáles opciones voy a agregar? Como dice el tercero. Eso no es algo que yo voy a hacer al azar. O sea, tengo que ver la literatura, cuáles son las diferentes opciones que recomiendan, cuáles, según mi intuición como investigadora, yo debería poner esa alternativa ahí. Pues yo la pongo, ¿verdad? Pero para eso tengo que hacer una revisión. ¿Existen otros instrumentos que yo lo puedo adaptar y no crearlo de cero? Le puedo pedir permiso al autor y solamente, ¿verdad? Hacer unas adaptaciones menores, obviamente pasando por los procesos que se supone que se haga cuando hagan adaptaciones. El instrumento es de libre acceso, hay que pagarlo, ¿verdad? Tomar en cuenta todo eso. También, ¿cómo voy a definir las variables o las partes del cuestionario, ¿verdad? Tener las definiciones operacionales como investigadora, y también esas definiciones conceptuales de la literatura, porque la literatura me dice una cosa, pero también yo puedo como investigadora tener unas definiciones operacionales que son las que me van a hacer práctico el instrumento. Como pongo la notita ahí, en contextos de investigaciones institucionales, como por ejemplo nosotros en la División de Investigación Institucional, el pan nuestro de cada día es crear cuestionarios, crear formularios, crear protocolos de observación, de grupos focales. Y tal vez no vamos a hacer como que tan riguroso como una disertación que te mira, necesito 25 artículos de Latinoamérica, de Europa, de tales años, pero por lo menos yo lo que hago es que yo hago, por lo menos no tengo que voy a hacer la referencia, no, por lo menos tener una lista, un bitácora de lo que he estado haciendo, las fichas bibliográficas de los instrumentos que yo he revisado, tomo notas para que se pueda ver que antes de yo crear ese instrumento, o de enviar una plantilla para que una persona la llene para crear un informe, ya yo he hecho una revisión anteriormente. ¿Hay alguna pregunta al momento? Sí, hay una pregunta de Jennifer. Gracias por sus preguntas. Mire, en la página de la DIA nosotros tenemos diferentes bases de datos y ya eso tiene, o sea, para estar ahí, ya han pasado por el proceso de confidencialidad. Y de hecho, y en el Instituto de Estadística, colega, y son de libre acceso, usted puede acceder y están ahí las bases de datos. Si quiere datos como que más curados, usted puede hacer una solicitud. Al final le voy a enseñar la página de la DIA y voy a poner esos correos para que también nos puedan escribir si tienen esa necesidad. Entonces usted lo que hace es que pone una nota y dice fuente de la base de datos, División de Investigación Institucional y Avalúo,
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. También está la base de datos de los CIPEDs, que son datos federales de instituciones de educación superior. Y como son instituciones gubernamentales, para estar ahí o sea, ya hay permisos para nosotros poder hacerlo. Cuando usted llena una información como estudiante, se le pide qué información se puede o no se puede divulgar. Y además, son datos como que ya están agregados, ¿verdad? Como que no tienen esa identificación. No sé si se me quedó alguna. Sí, muchas gracias. Disculpen que se nos cortó ahí un audio un momento, pero yo le estaba leyendo a la doctora las preguntas de Jennifer Alejandro. Entonces, Taylor Cassius comenta muy interesante. Marisol Gutiérrez entonces también contribuye en información. Ella dice que Sage Research Methods contiene recursos de referencia, artículos de revista y videos sobre métodos de investigación que cubre diferentes áreas temáticas como ciencia, tecnología, medicina, humanidades y ciencias sociales. Entonces ella también añade datos crudos para análisis por otros investigadores. Ok, estoy escribiendo un mensaje para la guía. Para ponérselo en el chat. Ok, gracias por sus aportes, Marisol y colegas. Y así, por ejemplo, usted se ahorra el tiempo de construir un cuestionario cuando ya usted tiene todas esas bases de datos. Por ejemplo, yo me he fijado que en ciencias naturales tienen muchas bases de datos y que solo le dicen al estudiante, por ejemplo, mira, realiza investigación de esta y estas variables que son de la columna tal, que ya esos datos vinieron previamente. Pero claro, nosotros siempre tenemos que ver cómo se recogió esa información, ¿verdad? Que haya algún narrativo de cómo se recogió ese dato para nosotros asegurarnos que esos datos fueron recogidos correctamente. ¿Alguna otra? Bien, ok. Pues gracias por los comentarios y por las preguntas. Ok, la número 3. Población y sus características, ¿verdad? ¿Qué tipo de lenguaje voy a usar? ¿Muy rebuscado? Sencillo, por eso es muy importante lo de la población. Se recomienda que el lenguaje que usted utilice sea por lo menos de escuela intermedia superior, ¿verdad? Para que sea entendible para todo el mundo. Pero como repito, depende la población. ¿En qué contexto y condiciones voy a administrar ese instrumento? Como dije ahorita, yo lo voy a enviar por un correo electrónico. Esa persona, usted sabe cuál es el insight, el engagement de esa información, de que esa persona va a revisar ese correo electrónico, lo voy a poner en las redes sociales, voy a poner por un grupo de WhatsApp, voy a ir a un salón porque pedí el permiso, para la administración. Estoy segura que en el salón donde yo voy a ir todo ese internet llega bien porque es electrónico. Tengo el dinero para sacar fotocopias, o sea, hay que tener en cuenta esos asuntos. Con respecto, ¿verdad?, a la parte de los recordatorios, obviamente eso también depende, pero en mi experiencia y lo que nos dice la literatura, usted pudiera hacer un primer envío, es decir, por ejemplo, el día tal va a recibir un cuestionario para que esté pendiente, o evitarse ese e ir directamente al primer recordatorio. Y luego enviar los segundos, la recomendación es 7, 10 o 15 días después. Si el cuestionario no es para usted, que ya tiene los permisos, no es tan anónimo y usted sabe quién contesta y quién no, pues entonces envíele el recordatorio solo a los que no lo han llenado. Y si es totalmente anónimo, que usted tendría que enviárselo a toda la lista, pues te pone una nota, como este cuestionario es anónimo, le está llegando a todas las personas que cumplen con las características de de la población y perdone los inconvenientes si ya lo contestó, como algo así, ¿verdad? Y generalmente pues uno envía hasta 2 o 3 recordatorios. Eso es lo más que que por lo menos yo he enviado y también nos dicen en las recomendaciones de literatura que les coloco aquí. Continuamos. Ok, esto es bien importante. Ya vamos a la parte de cómo yo construyo el instrumento, ¿verdad? Y cómo yo me preparo. Ya yo sé cuál es mi población, ya yo hice la revisión de literatura,
Entonces, es bien importante poder alinear las preguntas de investigación o los propósitos, ¿verdad? O las variables con las preguntas del instrumento, porque no vaya a ser que usted haga un montón de preguntas en el instrumento y no se alineen a las preguntas o los propósitos de investigación. O al revés, que yo haga un montón de preguntas que no tienen nada que ver, entonces o le falten o le sobren, o sea, que eso no pase. Al igual cuando un ingeniero tiene que hacer el plano para ver cuánto se va en el presupuesto, cuánto voy a verificar allí, la tierra, todo esto es igual, ¿verdad? Así que yo les dejo esta recomendación aquí. Entonces, en la primera columna, usted puede colocar las preguntas y propósitos de su investigación. Por ejemplo, identificar factores institucionales que influyen en la deshonestidad académica. Ese es un ejemplo de la doctora Medina Díaz en página 40 en su libro. Entonces, ¿cuáles son los constructos o variables, factores que se alinean a esa pregunta? ¿Cuántas preguntas voy a hacer? Porque es lo que he visto que la literatura, o yo necesito saber. ¿Cómo se va a contestar esa pregunta? ¿En qué orden está, ¿verdad? Generalmente uno se supone que es en un orden lógico, desde la más fácil hacia la más complicada, y que todas las preguntas que sean similares a un constructo yo las ponga juntas, pero yo como investigadora, pues bueno, yo saber en qué ubicación está. O si esto es un cuestionario bien parecido a pretest o posttest o algo así, y yo voy como en el área de psicología, lo quiero poner salteadas, pues yo tengo que saber, la pregunta 1 es de depresión, la 4 es de ansiedad. Pues entonces eso tengo que saberlo para cuando yo las vaya a unificar y hacer el conteo, pues hay que tener eso en cuenta. Y entonces al final, pues saber cuántas preguntas voy a hacer. Este es un ejemplo de un cuestionario de una investigación institucional que realizamos en la División de Investigación Institucional y Avalúo, y algunos recuerdan que se emitió la certificación 33, donde se aceptaron estudiantes no tradicionales que fueron admitidos a la universidad sin College Board. Y nosotros investigamos si había una diferencia entre los que eran admitidos con College Board versus los que no, ¿verdad? Entonces, investigamos su perfil, sus logros, cómo se adaptaban a la universidad, si se retuvieron, si al segundo año se fueron, cuántos se fueron, si se cambiaron de facultad, si se mantuvieron, cuál fue, o sea, todo ese tipo de asuntos, y lo comparamos entonces con los que habían sido admitidos con el College Board, ¿verdad? Entonces, esa investigación es una investigación mixta. Entonces, dentro de mixto, hicimos pues un cuestionario, revisamos datos institucionales porque revisamos sus calificaciones y cómo estuvo su desempeño en el assessment del aprendizaje con un programa que se llama OLAS. Tiene unos dominios de aprendizaje y ahí entonces nosotros comparamos las calificaciones, la parte de los dominios de aprendizaje, hicimos grupos focales con ellos y entonces hicimos un cuestionario para preguntarle con respecto a cómo ellos se adaptaban a la universidad, cómo era su vida universitaria, qué logros habían obtenido. Entonces, nosotros hicimos un cuestionario que se llama Budale porque es vida universitaria, desempeño académico, logros. Si quieren leer ese informe que ya salió, porque esto es una investigación longitudinal, ya salió el informe del primer año, ahí tienen el enlace que luego esta presentación ustedes la tendrán y pueden leer cómo yo hice el instrumento con el grupo de colaboradores y los resultados que tenemos preliminares. Pues miren, aquí yo les presento, por ejemplo, la compañera que me preguntó, mire, este instrumento tiene 145 preguntas, pero las preguntas se contestan súper rápido. Cuando hicimos el piloto y la administración formal, se tardaron como 22 minutos, 21 por ahí. Entonces, nosotros ahí pedimos permiso a los profesores para hacer el piloto y luego pues hicimos la administración formal y se lo enviamos por correo electrónico a la muestra que se seleccionó. Una muestra que fue aleatoria, estructurada, y la otra pues fue a conveniencia, ¿verdad? Porque era una población un poco más difícil. Entonces,
Ve, mire, aquí le preguntamos cosas personales, información personal, eran 16 ítems. Y era una selección única porque tenía un conjunto de preguntas, perdón, un conjunto de alternativas y seleccionaba una sola. Le preguntamos cuáles eran sus recursos para estudiar, cómo se adaptaron inicialmente cuando llegaron, pues ahí nosotros le hicimos con escala Likert. Si asistía a los eventos de la universidad, cuál era su satisfacción con los servicios, la satisfacción física, los procesos de enseñanza, el desempeño, los logros, cómo si adquirieron habilidades para la vida, los soft skills. ¿Ves todo eso? Entonces nosotros le hicimos solo 3 preguntas abiertas, ¿verdad? Entonces, en este instrumento teníamos diferentes tipos de escala. Teníamos escalas Likert, frecuencia, satisfacción, dicótomas, respuesta abierta. Y porque este es un instrumento que tiene como que diferentes variables. Si yo quisiera en un futuro utilizar solamente, y ustedes, si están en su disertación, investigación, y quieren usar este cuestionario, lo pueden usar. Está en la página, o sea, en este link, nos pueden escribir por si quieren. Bueno, en el primer informe no tenemos el instrumento porque es el primero, tenemos cómo se hizo, pero el instrumento no está ahí. Pero si lo desean usar, yo les voy a enviar el correo, nos pueden escribir y con mucho gusto nosotros le pasamos la información. Solamente tendrían que citar a la División de Investigación Institucional y ya está. Si usted está haciendo una investigación con alguna de esas 15 variables que están ahí, bueno, 14 porque la 15 es pregunta abierta, en confianza ya esto ha pasado por validez de los expertos, por la confiabilidad hicimos el alfa de Cronbach, así que lo pudieran utilizar. Pero ve, entonces cada una de esas partes del instrumento sabíamos cuántos ítems eran, cuáles respuestas, cómo iban a contestar y cómo esas partes del cuestionario se alineaban a las preguntas de investigación, ¿verdad? Y eso es bien importante para no hacerle ni de más ni de menos. Doctora, le están preguntando, ¿los datos recogidos del piloto en esta investigación se utilizaron? Los del piloto, déjame ver. No, los del piloto solamente lo utilizamos para calcular los índices de confiabilidad, pero no para decir como que contestar las preguntas de investigación. Usamos solamente cuando lo administramos formalmente con la población objetivo. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Perfecto. Elaborar la primera versión. ¿Cómo redacto esas preguntas, verdad? Pues yo que he pasado por el BACS, ¿verdad? Por la parte de atrás de cómo analizar los datos, yo pienso en el de atrás para adelante. O sea, ¿cómo voy a analizar los datos y a quién los voy a presentar? ¿Verdad? Determinar si van a ser, que hablamos ahorita, preguntas abiertas, cerradas o combinadas. Si yo siempre recomiendo que hayan preguntas directas y afirmaciones premisas. Premisa como, porque eso es un estímulo. Por ejemplo, en vez de yo poner grado de escolaridad, raya, o algo así, yo mejor pongo, ¿cuál es su grado de escolaridad? Porque al yo hacer una pregunta interrogativa es como un estímulo. Rayo, me están haciendo una pregunta, como que la quiero contestar. Así que por eso se recomienda, no es que no lo haya, puede sí tenerlo, pero no que todo el instrumento sea así. Y que no sean oraciones como incompletas, que estén vinculadas a los propósitos, los temas que las personas lo puedan contestar, que sea un lenguaje familiar, redactar de manera neutral, no que sugieran esa respuesta, escribir de manera corta, clara y precisa, escribirla gramaticalmente simple, es decir, que no hayan dos ideas en uno. Para mí eso es algo garrafal, porque si nosotros le preguntamos, ¿cuál es su nivel de satisfacción y calidad de los servicios? ¿Usted qué quiere? ¿Satisfacción o calidad? O sea, pregunta, es una sola idea por cada una de ellas para que sea algo válido y directo y que usted sepa que en efecto está contestando satisfacción y no calidad. Es usual que las personas se vayan a lo último que leen. Así que si usted le pregunta satisfacción y calidad o su experiencia y calidad, no le hablen nada de la experiencia y le hablen solo de la calidad porque fue lo último que leyeron. Que sea organizado de manera lógica, que si usted le está preguntando, por ejemplo, una investigación institucional sobre los servicios de X o Y oficina,
y esa oficina tiene diferentes servicios, pues no le pregunte en la pregunta 1 una cosa y en las 3 de la pregunta que le hizo en la 1, sino que sea, ¿verdad?, de manera lógica. Que haya una relación, que no hayan temas sensitivos, ¿verdad? Y con lenguaje o sesgos o ideas socialmente aceptadas. Yo creo que eso es bien importante. Número 7. ¿Cómo redacto las preguntas? Como volvemos, pues, lo repito porque eso es bien importante. La manera en que lo voy a analizar y lo de que no hayan preguntas incompletas. Por ejemplo, su edad es, raya. Mejor coloque cuál es su edad o en qué rango de edad usted se coloca en estos rangos. Usted coloca, qué sé yo, de 21 a 30, de 31, también puede hacer eso. El sueldo anual es, mejor coloque cuál es su sueldo anual o marque el rango de su sueldo anual, como que haya una instrucción bien clara, que esté vinculada a los propósitos y los temas de la persona van a contestar. Otros ejemplos de tipos de preguntas. Si es una pregunta de hechos, aquí, si es una pregunta de hechos, por ejemplo, ¿en qué año comenzó a estudiar en esta universidad? ¿Cuántas horas a la semana dedica a estudiar para el curso tal? Si son preguntas de acciones, ¿ha asistido a algún taller o conferencia para la construcción de cuestionarios? Si es algo de actitudes o preferencia, marca en la opción deseada tu preferencia de asignatura, si me gusta o si no me gusta. Por ejemplo. Tenemos una pregunta de Jennifer. Sí. Jennifer, voy a habilitar tu micrófono para que entonces puedas quitarte el mute y hacer la pregunta adelante. Hola de nuevo, muchas gracias. Bueno, yo aprovecho este espacio y hago todas esas preguntas porque es un tema que me gusta y pues bueno, realmente quiero aprovechar este espacio al máximo Claro. para aprender y por eso pues bueno, me permitió hacer todas las preguntas. Gracias por permitirme. Eh, Estaba preguntando en el chat, digamos, respecto a cómo recomiendas que se organicen los cuestionarios. Digamos, yo he visto que hay veces investigadores que agrupan las preguntas según el tipo. Entonces, digamos, las personas de pronto al final del cuestionario ya están cansadas de responder y si dejamos las preguntas abiertas al final, pues puede que no nos den mucho detalle. Mientras que si se ponen de primeras, pues como que de pronto están más abiertas a escribir con sinceridad la respuesta. Y a veces he visto que agrupan, eh, digamos, por el tipo. Entonces, si son preguntas en la escala de Likert, de frecuencia o satisfacción, agrupadas, digamos, de la 5 a la 10, y entonces de la 10 de la 11 a la 16, preguntas dicótomas, de respuesta dicótoma. Entonces, quería preguntarte cómo sueles manejarlo y cómo nos recomiendas hacerlo. Ok. Gracias. Gracias por la pregunta. Pues mire, la manera en que yo lo hago es dependiendo la importancia de la variable en la investigación. Déjeme ir nuevamente. Ok, volví a la planilla de especificaciones, que es la manera en que usted organiza las preguntas en el instrumento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mientras más preguntas hay de una variable, quiere decir que es más importante yo preguntarle a las personas con respecto a eso. Así que yo realmente soy de las que con respecto a la pregunta abierta, yo usualmente no pongo muchas, pero la voy poniendo como que no las pongo todo al final, como usted dice, yo la pongo en el medio. Por ejemplo, si aquí yo quisiera preguntar algo con respecto a evaluaciones de factores institucionales, en vez de preguntársela al final, se la pongo aquí en el medio. Y entonces, al final, si quiero volver a preguntar, hacer una pregunta abierta sobre las razones de deshonestidad académica, vuelvo y le hago la pregunta debajo. Entonces, el hecho de poner como que todas las liques juntas, toda la desatisfacción junta,
es lo más usual porque así las personas están familiarizadas con la escala, ¿verdad? Pero volvemos otra vez. Si usted hace un cuestionario tan largo que las personas como que al final se cansan, no importa si la pregunta es líquida, si la pregunta es abierta, no la van a contestar correctamente. O sea que ahí, para eso es el piloto. Y para eso es algo que les voy a decir ahorita, que se llaman las entrevistas cognitivas, donde yo puedo estar frente a frente a la persona que tiene las mismas características de la población para yo preguntarle, ¿cómo te has sentido en cómo está organizado el instrumento? ¿Te parece que ese orden está bien? Así que eso es bien importante al momento de yo saber cómo lo voy a organizar. Generalmente si para mí las preguntas sociodemográficas son bien importantes porque me ayudan a yo dividir, porque voy a hacer una comparación, por ejemplo, entre unas personas que viven en X lugar versus otra persona que viven en Y lugar. Pues para mí es bien importante que las preguntas sociodemográficas me la contesten primero. Pero si para mí no es muy importante saber de qué pueblo es, solamente lo tengo para yo conocer un poco más la población, pues la voy a poner al final. Porque si la persona se cansa, por ejemplo, y me deja esas preguntas vacías, pues yo puedo utilizar los otros datos, aunque esa persona me haya dejado esas preguntas en blanco, ¿verdad? Y claro, si eso está dentro de mi protocolo de la investigación, es decir, bueno, tuve 100 contestaciones de las cuales hubo 10 personas que no me contestaron la parte sociodemográfica. Pero como en esta investigación la parte sociodemográfica era solamente para tener un mejor panorama del perfil, pues el que 10 personas no te hayan completado el perfil sociodemográfico, yo no voy a eliminar todas las otras contestaciones de la 1 vamos a poner que el instrumento tenía 20 preguntas, de la 1 a la 18. No lo voy a borrar, la puedo utilizar, pero voy a poner en las limitaciones. Hubo 10 personas que no me contestaron las últimas 2 preguntas. Pero como las primeras partes me la contestaron, pues no hay ningún problema. Ahora bien, si esa parte sociodemográfica era bien importante para yo clasificar el participante, ese cuestionario no me sirve. Tengo que eliminarlo completamente. Así que, en conclusión, si el sociodemográfico es importante, primero empieza con la sociodemográfica, luego con las preguntas que sean más fáciles, no solamente en la forma de contestar, sino en pensar para contestarlas, ¿verdad? No importa qué tipo de escala sea. Y entonces en el medio puedes poner una pregunta abierta y sigues con las preguntas cerradas y luego una al final. Si tu investigación es cuantitativa, trata de no poner tantas preguntas abiertas, una o dos, no más, ¿verdad? Para que te sea más fácil el análisis. Deja saber si está bien así. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, seguimos con el tipo de pregunta. Si es una pregunta de conocimiento, puede ser, ¿qué ha leído en el periódico acerca de las pruebas de aprovechamiento que se administran en las escuelas públicas de Puerto Rico? ¿Verdad? Obviamente, esto es netamente una pregunta abierta. ¿Qué piensa de las que se ponen al final? ¿Qué piensa acerca del uso de los resultados de las pruebas de aprovechamiento para evaluar la calidad de la educación pública en el país? La colega que me hizo la pregunta de lo de pregunta abierta, valga la redundancia. Si usted quisiera que esa pregunta esté al principio como para que la persona empiece a calentar motores, por decir así, lo puede hacer. O sea, no hay problema con eso. Pero se supone que usted estudió lo más a esa población para saber que esas personas tienen las características para completar ese instrumento. Si la pregunta es de evaluación, ¿cuán satisfecho está con los servicios ofrecidos hoy? Muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho, que ya ahí pues sí tiene como una escala. Asuntos que no son apropiados en las preguntas. Evitar preguntas ambiguas, por ejemplo. ¿Las escuelas son efectivas? Ajá. ¿Qué tipo de escuela? ¿Escuela secundaria? ¿Escuela intermedia? ¿Pública, privada? ¿De qué país? ¿Qué tú quieres decir con efectiva? O sea, esa pregunta fatal. Hipotéticas. ¿Qué usted haría si se gana un premio de $1.000.000? Ajá, o sea, ¿para qué me preguntas eso? O sea, no me lo he ganado, no sé cómo voy a reaccionar. O sea,
Claro, también depende, porque si es un cuestionario, por ejemplo, de la compañía de lotería, que quisiera preguntar, ¿cómo usted, cómo usted lo gastaría? Y que sea un poquito más específico. Pues ahí ya, tal vez esta no sea tan hipotética en si es algo de la compañía de lotería. Retórica. ¿Piensas que las y los estudiantes pobres deben asistir a la universidad pública? Como que esa pregunta está demasiado. Filosófico. ¿Cómo están las cosas en el país? ¿Vale la pena dedicarse al servicio público? O sea, eso es como que muy filosófica para yo preguntar eso. Con dos ideas, como decíamos ahorita. El servicio fue amable y rápido. O sea, no yo puedo ser amable, pero yo me tardo un montón. Como no han visto la película Zootopia, que hay una persona en un banco, creo, y está una persona, un animalito. Ella es bien amable, pero dura 100 años para terminar. Entonces aquí, o sea, ella fue amable, pero no fue rápida. O fue rápida, pero me atendió terrible. Me resolvió, pero ni me saludó, ni se terminó. O sea que no puedo hacer dos preguntas en una. Con sesgos o prejuicios. Las mujeres son más honestas que los hombres. O sea, no podemos hacer preguntas así. Doctora, tenemos una pregunta de Marisol Gutiérrez que pregunta, ¿el especificar el medio de lectura periódico limita la respuesta? No, Marisol, si pudieras abundar un poquito más, y perdona, para entenderte mejor. En la pregunta sobre conocimiento, dice. A ver, para acá. Ah, esa es buena, Marisol. Sí, bueno, poner en el periódico tal de tal día, ¿verdad? Repíteme ahora la pregunta otra vez que ella me hizo. Ella preguntó, ¿el especificar el medio de lectura periódico limita la respuesta? Ah, bueno, porque si fue en un libro, pues pudiera, pues sí, fíjate, pero también ahí, pues puede ser para ver qué ha leído en los medios, para ver si vamos a suponer si es una pregunta que tiene que ver con periodismo, ¿verdad? Y que ahí usted quiere saber de manera específica cómo los medios hablan, o vamos a decir, habla, cómo los medios describen sobre ese tema. Pero esa es una buena pregunta, que aquí yo puedo cambiar el que ha leído en los artículos de investigación versus que he leído en periódicos locales, por ejemplo, puedo cambiar eso. Así que sí, en efecto, puede limitarla. Así que muchas gracias por ese acercamiento allí. Ok. Vamos ahora a no olvidar lo de las preguntas sociodemográficas. Hay momentos en que tal vez no es necesario preguntar ni género, ni cuánto gana, ni dónde vive, porque tal vez en mi investigación yo ya lo sé, ya sé de antemano cuál es el perfil de mi población. Pero si no, es bien importante que usted sepa quiénes son las personas que están contestando, porque eso le va a ayudar a tener un mejor contexto de, ¿verdad? De quiénes están detrás de. Y porque me ayuda a describir el grupo de personas que contestaron y luego compararlo. Mira, las personas de Latinoamérica tienen este sentir y estas personas de Latinoamérica con este nivel socioeconómico, con este rango de edad, tienen este sentir versus otros. Pero si usted no le preguntó nada de su perfil sociodemográfico, puede saber su opinión, pero no de quién procede la opinión. Así que por eso es bien importante las preguntas sociodemográficas. También nos puede ayudar a seleccionar el subgrupo de la población, proveer las bases para comparar. Bueno, quiero comparar este grupo de edad versus este otro grupo de edad. También, pero es importante que podamos cuidar las preguntas sensitivas como el origen étnico, raza, preferencia sexual, el ingreso económico. Como digo, todo depende del propósito de la investigación y que nosotros le podamos decir cómo voy a resguardar esos datos. Yo siempre trato de poner en las instrucciones cuando hay preguntas sociodemográficas, decir, estos datos se van a resguardar de manera con contraseña en tal y tal lugar, ¿verdad? Porque es bien importante que la persona se sienta segura de cómo se van a resguardar esos datos.
Por eso pongo la nota aquí, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, a nivel institucional, no todo lleva un consentimiento informado, como hacemos para una disertación, que hay que pasar por CIPCHI. Pues investigaciones institucionales no pasan por CIPCHI, las que se hacen en el recinto con nosotros los investigadores institucionales, porque nuestra población son personas de aquí, tenemos esa exención, ¿verdad? Pero yo, ¿verdad? Siempre tengo ese parrafito de resguardar la información. Ya a nivel de doctorado, maestría o en proyectos de bachillerato, pues que hay un consentimiento, pues ya eso va sí o sí. Eh, esto ya. Ok, aquí lo de si la información es anónima o es confidencial, ¿verdad? Algo anónimo es que yo ni de manera remota me voy a dar cuenta que la que contestó fue Sara Rosario, de tal rango de edad. O sea, yo no me voy a dar cuenta, no voy a saber. Totalmente anónimo. Ahora, confidencial sería que es que puede ser una persona que, o sea, la forma en que contestan puede ser que yo pueda identificarlo, pero aunque yo identifique, yo lo voy a guardar confidencialmente. Así que esa es la diferencia. Anónimo, no tengo la menor idea de quién es ni de cómo yo identificarlo. En la confidencial sí puedo darme cuenta por el tipo de contestación, pero ya yo hice un pacto con esa persona que confidencialmente voy a resguardar sus datos y que voy a publicar los datos de manera agregada. No voy a divulgar, por ejemplo, el tipo de escuela o algo así. Preguntas, premisas y tipos de alternativa para responder, ¿verdad? Hablamos ya que teníamos preguntas abiertas, cerradas o combinadas. También vamos a hablar un poquito de la manera en que contestamos ahora. Pues podemos contestar de manera dicótoma, que eso quiere decir que son preguntas que se responden solamente con dos opciones. Sí o no, cierto y falso. Vine, no vine. Me gusta, no me gusta. Alternativas múltiples. Ofrecen distintas alternativas para responder con selección única. A veces dice selección múltiple. No, no es una selección múltiple, es que yo puedo marcar diferente. Alternativas múltiples y selección única. ¿Cuál es la facultad a cuál fue admitida? Una fue a educación y ya. O sea, aunque tengo alternativas múltiples, porque tengo todas las facultades, voy a seleccionar una sola. Así que se llama alternativas múltiples con selección única. ¿Qué es selección múltiple? Que puedo seleccionar, como le dice la palabra, varias opciones. Marcar los eventos a los cuales has asistido. ¿Cuáles son los colores que a usted le gusta? ¿Ya? Pero aquí, ¿verdad? Yo pongo un ojo porque ahora que estamos en el mundo tecnológico, usamos mucho Microsoft Form o Google Form. Y cuando vas a seleccionar más de una respuesta, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en bases de datos, cuando esa base de datos se descarga, están todas las alternativas de selección múltiple en una sola fila, y se complica un poco el poder analizarlo. Así que yo soy de las personas que pongo marque estos eventos en una columna y entonces en fila le pongo como que sí o no, si fuiste o no, porque luego yo cuento todos los sí, luego todos los no. Un poquito más fácil. Claro, en SPSS, por ejemplo, y en Excel, uno puede hacer unas maniobras si yo tengo todo en fila, puedo hacer como una matriz transpuesta y decirle, mira, todo lo que está separado por comas, separámoslo por columnas y así lo puedo contar mejor. Pero como lleva un análisis más sofisticado, por eso yo soy bien cuidadosa cuando voy a hacer preguntas de selección múltiple. Mejor yo prefiero decir, pongo la lista de cosas y márcame si asististe o no, para luego contar todos los sí y todos los no. Ok, tipo de respuesta de orden. La persona va a seleccionar el orden de importancia. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos haciendo el FODA para el plan estratégico del recinto, el FODA, ¿verdad? De las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, nosotros le decíamos a las personas que marcaran cuáles eran los 5 asuntos de preferencia para que el recinto trabajara en sus próximos 5 años, ¿verdad?
Esto es bueno porque ayuda a que tú como, ¿verdad? Como cuerpo de gobernanza, saber el sentir de la comunidad universitaria para saber, ¿verdad? Para saber qué ellos quieren a futuro con la universidad y darle prioridad, primero, si son 5, al 1 y al 2, y luego en los próximos años al 3 y al 4, o darle prioridad a esas 5 cosas en los próximos años. Claro, a veces eso se puede dificultar el análisis, como le dije anteriormente, pero usted es la investigadora, aunque usted pase ese trabajito en SPSS en Excel, no hay problema porque yo quiero esa información de mis participantes. Ok, ahora vamos a la escala de valoración. Eso quiere decir que incluye un conjunto de premisas asociadas con lo que estoy preguntando y una serie de alternativas que están ordenadas. Las alternativas o categorías de respuestas representan distintas gradaciones. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, si son, ahora vamos con lo de cuando decía las gradaciones, quiere decir que sí, bueno, muy bueno, y va como que disminuyendo. Otro tipo de categorías de respuesta. Frecuencia. Es la periodicidad en que ocurren las cosas. Por ejemplo, unas opciones pueden ser siempre, a veces, nunca, 5 veces, 4 veces, ninguna. O sea, esa es una escala de frecuencia, porque había veces yo entro en pánico cuando me dicen, ay, Sara, contesta porque como ya está ahí en el mundo de construcción de instrumentos, contéstame este cuestionario de satisfacción. Pues mi mente se va a que yo voy a contestar muy satisfecho, satisfecho. Pero cuando leo la escala, lo que me preguntan es excelente, bueno, regular, completamente de acuerdo yo, pero esto no es de satisfacción, esto es de calidad o es de acuerdo, ¿verdad? Así que es bien importante que este lenguaje lo tomemos en cuenta. Si yo quiero hacer preguntas que se contesten con una categoría de tiempo, quiere decir que yo quiero saber el lapso o duración en que mis participantes hacen una cosa o ejecutan algo. ¿Qué ejemplo puedo usar? Pues mira, yo quiero saberlo cuánto lo hace, ¿verdad? Cada año, cada mes, cada semana. Otra escala puede ser trimestral, semestral, anual, ¿verdad? De calidad, que son las que más se usan, la de calidad y satisfacción. La de calidad es la cualidad o valor que se ascribe a un comportamiento o características o ejecución. ¿Qué podemos usar? Excelente, regular. Pésimo, yo lo puse ahí, pero tal vez no es una muy buena. Puede ser deficiente, también puede usar. Tratemos de no usar la palabra pobre como excelente. A veces una forma fácil de construir la escala es construir la gradación más alta, por ejemplo, excelente, y la final, que es deficiente, y luego decido qué voy a poner en el medio. O sea, es una buena manera de yo pensar cómo voy a redactar mis escalas. Sigo con la de calidad. Puede ser muy bueno, bueno, deficiente, muy deficiente. De satisfacción, que es la que más usamos. Permite determinar y evaluar, analizar niveles de satisfacción de un producto o de un servicio. Aquí podemos usar muy satisfecho o si quiero utilizar muy satisfecha o satisfecho, ¿verdad? Insatisfecho, muy insatisfecho. La escala Likert la puse sola porque es que dicen, ay, pues voy a hacer un cuestionario con una Likert ahí. O sea, eso no es, a veces lo usamos indistintamente, pero ¿verdad? La escala Likert es un método de escalamiento para medir actitudes que se consideran como un constructo que está centrado en las personas y va a considerar cómo las personas varían en su contestación. Es un clásico de 1932, donde Rensing Likert fue la persona que, ¿verdad?, construyó este tipo de método de escalamiento. Algunas modificaciones de Likert. Cuando oigan Likert, ya saben que debe ser acuerdo, ¿eh? Esa es la dinámica. Pues algunas alternativas, pongo estas tres. Likert, sí usaba, la neutral, ¿verdad? Pero ya han surgido como que diferentes alternativas. Por ejemplo, puede ser de 5, que va desde totalmente de acuerdo hasta en desacuerdo con una
Mira, aquí me equivoqué, debería ser ni de acuerdo ni... A ver, ¿de acuerdo? ¿Algo de acuerdo? Ok, sí, va bien. Y en desacuerdo, la de neutral está en la número 2. Muy bien. Muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Otra persona puede escribir literalmente la palabra neutral. En la 3, como pueden notar, no está el neutral y también es válido. O sea, es válido como parte de la conceptuación teórica Likert. Ahora vamos a hablar de las alternativas neutrales o poner no sé. Ok. Y a lo que le llamamos alternativas intermedias. Algunas de las que usamos para las alternativas intermedias son neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo, ni satisfecho ni insatisfecho. No es un delito usarla, no es un delito, pero ahora les voy a explicar lo que dicen los autores. Fink nos dice que indica que se incluya solamente si hay seguridad de que es una respuesta apropiada, si vamos a realizar comparaciones estadísticas. Porque miren, por ejemplo, si yo voy a hacer una prueba que se llama la chi cuadrada o chi-square, esa prueba, que es una prueba no paramétrica, establece dentro de sus supuestos estadísticos que yo necesito que que cada pregunta sea contestada con por lo menos el 20%. O sea que si eso no sucede y recibí pocas contestaciones a esa pregunta particularmente, pues la literatura me dice que yo, si tengo una escala de 5, yo puedo juntar de acuerdo, muy de acuerdo con de acuerdo, dejo la neutral sola y entonces junto las contestaciones de insatisfecho con muy insatisfecho. Entonces, esa escala que antes era de 5 se me convierte en una escala de 3 para subir la cantidad de contestación y poder entonces aplicar la prueba G cuadrado. Eso se puede hacer. O sea, estadísticamente hablando, es permitido. Y si usted hubiese utilizado una escala solo de 4, pues no puedo juntar como que muy de acuerdo con de acuerdo y muy y, eh, y y muy de acuerdo con de acuerdo. O sea, todas las dos negativas con las dos positivas, porque entonces se me convierte en una escala dicótoma. Y entonces, para para los análisis estadísticos dicótomos, se hacen análisis diferentes a cuando tengo de 3. Así que eso es bien importante que que lo tenga en cuenta en cómo voy a analizar los datos. Por eso siempre empecé cómo lo voy a analizar, ¿verdad? ¿Qué prueba estadística voy a usar? Entonces, Converse y Prince dicen, no, yo la evito, olvídate de eso. Porque ya yo sé que yo voy a tener una cantidad de población mayor, no hay problema con esa parte. También dice, ¿verdad? Que se puede utilizar, como dije ahorita, se utiliza para subsanar la falta de procedimiento estadístico en el manejo de los datos perdidos o de las preguntas sin responder. No hay forma de saber si la persona que selecciona esta opción lo hace porque en efecto tiene una opción neutral o es porque no sabe nada, porque no quiere contestar o porque no le aplica y entonces no encontró la opción de no le aplica. Por eso volvemos a que hay que conocer a la población. Las alternativas no sé ni de acuerdo ni en desacuerdo no son equivalentes para indicar la falta de opinión o conocimiento. Patten nos dice que indicar que la alternativa neutral o de indecisión estimula a que algunas personas a seleccionarlas en vez de realmente pensar y ponderar cuidadosamente qué voy a contestar. ¿Hay alguna pregunta? Otras preguntas que me han hecho. ¿Con qué empiezo en la escala? Con con la parte negativa, o sea, ¿empiezo con insatisfecho o empiezo con satisfecho? ¿Cómo lo hago? Igualmente, la literatura tiene un diálogo al respecto. Estos autores, Christian y et al, dicen que recomiendan empezar por las positivas, pero Fink dice no, empieza por la negativa. Así que no hay un consenso. Así que usted, con su juicio de investigador, usted puede tomar esa decisión. También, que no sean tan pocas alternativas para responder, que se limite con la información, ni tantas que resulte difícil de distinguirla. Yo he visto escalas hasta de 10. Yo dije, mano, o sea, ¿cómo voy a diferenciar entre que puse 7 u 8? O sea, eso es un poco difícil. Las escalas dicótomas, que son solo de 2 opciones, suelen ser populares porque es más fácil de responder.
pero, ¿verdad? Como que provoca que se incline a una de ellas y en la parte de análisis, pues reduce la variabilidad de las respuestas. Necesitamos una gran cantidad de contestaciones para tener una varianza similar a la de una escala Likert. ¿Cuántas pongo? Porque esa es otra pregunta. ¿Pongo 4, pongo 5, pongo 3? ¿Cuántas? Bueno, los autores nos dicen que puede de 4 a 6 o de 5 a 7, de 3 a 5. Ok, ahora ya que hemos pasado en que, ok, redacté el instrumento, tengo mi primera versión, ya sé la cantidad de preguntas que tengo, cuáles son las alternativas para responder, ya tengo eso, ya monté el muñequito, como uno dice. Ahora tengo que pasar a una parte bien importante que es tener la certeza y la seguridad que esa pregunta que yo redacté realmente recoge lo que yo dije que iba a recoger. Y a eso es lo que se llama validez. Si eso refleja una relación lógica y coherente entre los datos, las preguntas, las respuestas y las puntuaciones que se obtienen con lo que yo voy a investigar. La validez es un concepto unitario y dentro de la validez se consideran diferentes fuentes, que son la de contenido, proceso de respuesta, estructura interna, relaciones con otras variables y consecuencias. Y ahora la vamos a explicar. Para más fácil, hice una tablita aquí. ¿Cómo yo recopilo la evidencia de la validez del contenido? ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo voy a asegurarme que los ítems que yo construí cumplen con el propósito que yo dije. ¿Cómo lo hago? Pues como hemos dicho, tengo que revisar la literatura, hago una planilla de especificaciones, que fue la que le enseñé. Luego es importante que usted pueda elegir unas personas que usted le envíe ese instrumento para que lo revise. Y no puede ser cualquier persona. Tiene que ser alguien, lo mínimo serían 3. ¿Cuáles competencias son? Número 1, que sepa de lo que usted está hablando. Por ejemplo, si yo soy del área de investigación, de liderazgo, de los rankings, esos son mis temas. Pues mire, si usted me da un cuestionario, tal vez de psicología o de literatura, como la colega que está, pues tal vez yo no te voy a dar una buena recomendación. Yo te puedo dar recomendaciones técnicas, pero no de contenido porque yo no soy de esa área, ¿verdad? Así que déle ese instrumento a alguien que sepa de su variable. Número 2, puede ser una persona que sepa de la parte de construcción de instrumentos. Por ejemplo, yo he recibido instrumentos que no tienen que ver en nada con mi área, pero yo le digo, mira, yo te puedo revisar la parte técnica. Yo le reviso, pues, cómo construyó los ítems, cuáles alternativas seleccionó, cómo lo construyó. Eso yo se lo puedo hacer, porque esa es mi expertise. También otra última persona que se recomienda es una persona que sea experta en redacción, porque puede verificar la parte gramatical, la parte lógica de cómo yo construí esa premisa. Eso es recomendable. Ok, entonces ese panel de expertos ya les revisó todo, entonces a usted le corresponde a crear una segunda versión luego de que su panel de expertos les revisó. La primera fue suya, usted no se la ha dado a nadie. La segunda versión es la que ese panel les revisa, ya tiene esa segunda versión. Luego, hay otro asunto que se llama la evidencia del proceso de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usted va a comprobar como investigadora si lo que las personas a las que usted le está administrando ese instrumento entienden lo que usted dijo o lo que usted quiere decir en ese instrumento, porque a veces nos vamos muy aquí arriba, el panel de expertos pues generalmente son personas estudiosas y ven una palabra rebuscada y le es familiar porque es su día a día, pero cuando usted va a su población, esa persona no entiende lo que usted quiere decir. Por eso, en el proceso de respuesta es que usted toma ese instrumento y se lo dé a por lo menos 3 a 5 personas que tengan las mismas características de la población para que usted pueda decirle, mira, lléname este instrumento
y dime qué tú entiendes por cada una de estas preguntas. Hay algo que se llama la acción de pensar en voz alta. Yo lo que he hecho ha sido, por ejemplo, para el instrumento que le dije ahorita, que era bien largo, pues yo tomé a la persona y le dije, mira, contéstame las preguntas de la 1 a la 10 y dime lo que entiendes. Si está claro, si las preguntas están bien, las contestaciones están bien. O usted puede decirle, llénalo entero y luego dime lo que entendiste, cuáles fueron las preguntas más difíciles para ti. O puede ir una a una, ok, llena la pregunta. ¿Qué tú entiendes por eso? Ah, esto. ¿Entiendes que el tipo de letra está bien, los colores que estoy utilizando? Si tengo población ciega, población sorda, que yo pueda con una diversidad que tenga el instrumento de manera correcta, ¿verdad? Que lo puedan llenar toda población. Eso es lo que llamo proceso de respuesta. Y mire, y eso es bien importante. Tengo una experiencia. Nosotros estamos haciendo una investigación institucional con estudiantes de 10º y 11º de escuelas secundarias de Puerto Rico para saber qué le dicen en su escuela sobre el recinto de Río Piedras, para ver por qué quieren o no quieren entrar aquí. Obviamente ya nosotros hicimos el instrumento, entonces me tocó hacer el estudio piloto, bueno, hice el estudio piloto y el proceso de respuesta en la UHS. Nosotros entrevistamos 3 estudiantes, creo una de 10, 2 de 11, no recuerdo exactamente. Pues cuando yo le hice la entrevista al estudiante de 10º, había una pregunta que decía, ¿por qué el recinto de Río Piedras es idóneo para sus estudios? Pues la niña me preguntó, ¿qué significa idóneo? Y yo me quedé impactada porque los del panel de expertos nunca me dijeron nada, todo en idóneo, sí, pero ella no entendía esa palabra. Entonces yo dije, no, espérate, vamos a cambiar esto por un sinónimo. O sea, yo le pregunto, mira, idóneo significa esto y esto. ¿Por cuál palabra tú la cambiarías? Mira, yo prefiero que tú la pongas adecuado, para que fuera como que más entendible. ¿Ve? Pero si yo no hubiese hecho ese proceso de respuesta y yo ese instrumento lo administro así, pues esa persona, yo tal vez pienso que todo el mundo entiende idóneo, pero no. Así que esa fue una buena experiencia para mí. Luego, está la evidencia de estructura interna, que eso es determinar el grado de interrelación entre las respuestas del instrumento y la relación que tienen cada una de las partes y verificar si la estructura concuerda con lo que yo deseo medir. ¿Cuáles acciones tengo aquí? Bueno, aquí yo hago un estudio piloto y luego calculo el índice de consistencia interna que sea más adecuado a lo que yo esté analizando. Relación con otra variable es establecer relaciones entre las puntuaciones del instrumento con otros instrumentos que ya yo analicé en la revisión de literatura. ¿Y qué hago? Identificar similitudes y diferencias en la respuesta y la ejecución en 2 o más instrumentos, en el mío versus otros que yo revisé. Consecuencias. Miren, hay instrumentos que tienen unas consecuencias bien particulares, el que tú tengas una puntuación o no. Por ejemplo, usted administra un cuestionario particular que tiene el corte medio de test y entonces, porque claro, hay una diferencia entre cuestionarios y pruebas, eso sí. Pero si usted administra un cuestionario que le va a usted a dividir a una población, bueno, los que tengan este tipo de frecuencia van a la parte A, van al B. Imagínese las consecuencias que son que yo a una persona la envíe a tomar un curso remedial cuando no lo necesitaba. O esta persona no pasó la reválida por un punto, o sea, hay unas consecuencias. O sea que es bien importante esta parte de la validez. Por eso dice que las consecuencias es examinar las consecuencias previstas e imprevistas y los posibles efectos de la interpretación que yo le voy a dar a estos resultados. Cuando yo vaya a publicar esta investigación institucional, ¿qué consecuencia hay para esta o tal facultad que estos datos se revelen? Claro, hay que revelar los datos, pero cuando yo vaya a hacer el instrumento son cosas que tengo que tomar en cuenta, porque necesito transparencia en mis datos. Entonces, por eso dice, ¿qué se harán con estos resultados? ¿Afectará a alguna población? ¿Cuál es la decisión? Si un programa hay que cerrarlo, o sea, ¿cuál es la consecuencia de que ese programa se cierre? ¿Verdad? Se le van a quitar estos servicios a esta persona. Así que esto es bien, bien importante.
La confiabilidad se refiere al grado de consistencia de las puntuaciones o de la información que se obtiene con un instrumento en diferentes ocasiones. Cuando hay pocos errores en la medición, la confiabilidad es alta y esto se mide de 0 a 1. Existen diferentes índices de confiabilidad como el de estabilidad, el de equivalencia, el de consistencia interna, que es uno de los que más usamos, como el alfa de Cronbach. Aquí, ¿hay alguna pregunta al momento? Sí. Ok. Entonces, con respecto al alfa de Cronbach, eso pues obviamente recogemos todos los datos, limpiamos, dijimos que a los valores omitidos le damos un número, de si es una escala Likert de acuerdo, pues le damos una puntuación del 1 al 4, del 1 al 5, dependiendo la cantidad de alternativas que hemos seleccionado. Y luego esto lo pasamos a un programado R, SPSS, Excel, y nos va a ayudar a calcular los índices de consistencia interna. Para determinar cuál es la clasificación y qué acción voy a tener para esa premisa, pues hay una escala, ¿verdad? De punto 9, punto 8, excelente, cuestionable, que te va a dar, y eso es pues, dependiendo del autor que usted use. Y esto me va a decir si esa pregunta se entendió bien, si tengo que cambiarla, si está escrita de manera negativa y tengo que recodificarla, ese tipo de asuntos. La escala que le doy anterior es según George y Mayer y ellos ponen este tipo de interpretación, punto 9 es excelente, punto 8 bueno, aceptable, etc. Pero hay otros autores como Ruiz que dicen de 0.8 a 1 eso es muy alta, de 6 a 8 es alta, de 4 a 6 es moderada, baja, muy baja. Generalmente uno espera que sea de moderada en adelante, que por lo menos sea de punto 6 en adelante. Doctora, tenemos una pregunta. Ujú. Jennifer Alejandra pregunta si esta evaluación se hace para cada variable. Sí, para cada pregunta, Jennifer, si tú tienes 143 ítems, que obviamente los índices de consistencia internas son para los que son de escala. Si es para preguntas abiertas, se usa otro tipo, ¿verdad? Pero sí, son para cada pregunta, en efecto. Y el programado te dice cuál fue la pregunta que tuvo mayor o menor. ¿Y qué pasaría si tú eliminas ese ítem? ¿Cómo se vuelve a correlacionar nuevamente todo? Por sacar un ítem. ¿Cuál es el mejor ítem? Sí, eso luego puedes buscar como que cómo hacer análisis de consistencia interna, alfa de Cronbach y cómo interpretarlo. Aquí esto es como una pregunta reflexiva, ¿verdad? ¿Qué pasaría si estos instrumentos que nosotros utilizamos para nuestro diario vivir no hubiesen pasado por los procesos de construcción riguroso para el uso que le damos hoy? Sabemos que, Sara, que eso es un cuestionario, me lo vas a comparar a cómo hacer un rayo X o un MRI. Pero, ¿verdad? En lo que es el asunto de la investigación institucional, de cuestionario de ansiedad, depresión, esto es bien delicado. Para menos yo lo tomo muy en serio. O sea, yo siempre trato de que quede lo más correcto posible porque al final voy a publicar una información. Entonces, ¿cómo yo la recogí? La manera en que la recogí va a depender de cómo sale en esa publicación de los resultados. Entonces, imagínense que yo tenga las imágenes que las voy a describir. Son unas imágenes de equipos médicos, MRI, estetoscopio, hacer pruebas visuales, pirómetro, asuntos que son más del día a día, tal vez de un ingeniero. ¿Qué pasaría si no hubiese pasado por las pruebas? Pues los datos salen erróneos, porque no he construido de manera correcta, no he hecho las pruebas adecuadas. Así que esto es bien importante. ¿Por qué? Esto me da un poquito de risa. Ok. Hay un niño en este video que voy a describirlo, está pasando una libretita y él está intentando como coger todo el contenido y entrárselo en la cabeza para ver si le entra y le va bien en el examen, ¿verdad? Y nosotros como investigadores, como evaluadores, como planificadores, como estudiantes, como profesores, pues no tenemos una máquina mágica para saber si mi estudiante aprendió, si sabe, si no sabe, si conoce, si no conoce.
lamentablemente pues no puedo como que entrarlo yo en una máquina para saber. Claro, sabemos que neurológicamente hay unos estudios que con conexiones neuronales que tal vez pues, me dicen algo, ¿verdad? Pero yo no sé si esa persona aprendió a leer, aprendió a interpretar bien ese texto, si aprendió a redactar correctamente, pues tengo que usar instrumentos que estén bien construidos como lo que hacemos. Cuestionario, cuestionario, listas de cotejo, hago pruebas, ¿verdad? Entonces, por eso pongo aquí, a diferencia de evaluar aspectos físicos, ¿verdad? En el que existen aparatos muy objetivos que permitan tener datos para diagnosticar una condición de salud, lamentablemente en las investigaciones educativas, académicas, evaluaciones de aprendizaje, tenemos otra realidad. Entonces, la administración de instrumentos para recopilar información del desempeño de mis estudiantes o de las investigaciones o evaluaciones que ellos hagan, se convierten en las acciones por excelencia para yo tener la certeza que la ejecución de ¿verdad? De las personas o evidenciar el propósito por el que yo estoy recopilando estos datos. Por eso que, ¿verdad? Siempre pongo esta reflexión aquí de este niño, ¿verdad? Que está intentando entrarse todo en la cabeza. Ok, el proceso de respuesta. Miren, aquí yo les pongo un ejemplo de qué pregunta le podemos hacer a nuestros participantes cuando lo tengamos enfrente en lo del que le dije ahorita de las preguntas para ver si el instrumento está bien. Usted le puede preguntar, ¿qué te parece la portada? ¿El tipo de letra está bien? Cuando tú lees el título, no leas las preguntas, lee el título. ¿De qué tú crees que se trata la investigación? Ahí ya yo sé que el título que yo le puse a mi cuestionario se corresponde a las preguntas que están allí, porque a veces yo digo, pues mira, como le dije ahorita, satisfacción con los servicios del SEA, por ejemplo. Y cuando leo las premisas, me preguntan una cosa totalmente diferente. Pues yo digo, bueno, fue que se equivocaron en el título, tal vez. ¿Verdad? Así que eso es importante. Le puedes preguntar, ¿qué solicita cada pregunta? Esa era la pregunta que tú te esperabas encontrar. Las preguntas, como están redactadas, ¿la entiendes bien? ¿Tú las mejorarías? Y entonces usted le dice, mira, estas preguntas se van a administrar a esta y estas personas. ¿Usted entiende que la van a entender bien? ¿Te causa incomodidad el yo preguntarte la edad, tu género, tu preferencia sexual? O sea, le puedo preguntar eso. En esa entrevista cognitiva, que obviamente la persona consintió a eso. Considera que la cantidad de preguntas, como me decía la colega ahorita, ¿entiendes que la cantidad de preguntas son adecuadas para lograr el propósito? ¿Tú eliminarías algunas? ¿Añadirías otras? ¿Este orden en que yo lo puse está bien? ¿Tú crees que está bien? ¿Entiendes que alguna persona pudiese pensar que la información que yo estoy recopilando es con un propósito al que yo no he determinado? Estas son unas preguntitas que les dejo aquí que les pueden ser útil antes, ¿verdad? Ahora estamos en la tercera versión del instrumento, que es lo que me dijo el de la entrevista cognitiva, y la cuarta, que es la versión después del estudio piloto. ¿Verdad? Aquí verifico todas las recomendaciones. Aquí yo le pongo una tablita, para la colega que preguntó sobre si cada índice de confiabilidad era para cada variable, aquí te lo evidencio que sí. Ahorita que presenté la tabla del cuestionario Budale, que fue una investigación que hicimos en la DIA, aquí yo les puedo enseñar lo que yo fui haciendo por cada una de las variables y para yo ir mirando, por ejemplo, el piloto, pues esto yo no lo calculé porque fue algo que surge después de la administración formal, así que no se calculó allí. Luego Vivian, mira, con 9 ítems, la frecuencia de espectador de evento me salió 0.8. Esta fue 0.7, 0.8, 0.9, etc. Esta que ustedes ven aquí que dice satisfacción con las facilidades físicas, con 12 ítems, en la administración piloto fue de 0.8, pero en la formal subió. Entonces dice sin la G, porque yo eliminé un ítem que estaba causando problemas y que no, y yo entendía, no, pero esto no puedo ni siquiera mejorarlo, no es pertinente, es repetitivo, así que lo borré. Aquí había 9 ítems, aquí lo borré y me quedé solo con 8.
Aquí habían 12, luego lo puse 11 porque pues no era, me di cuenta en el piloto que esto no había que preguntárselo, que hubo una diferencia entre el piloto versus en la administración formal, que tal vez si me hubiese ido directamente a lo formal, pues me hubiese perdido esa parte de ver el comportamiento de mis participantes antes de ir a la administración formal. Teníamos un comentario de Taylor Cáceres que dice, gracias, este seminario cambió mi vida, he aprendido mucho. Ah, wow, qué bueno, me alegra. Ok, aquí yo le voy a traer una metáfora. Yo le he estado diciendo todo esto, pero a veces hay una realidad, y por lo menos en mi experiencia de investigador institucional, puedo recibir una petición de rectoría, del decanato, de un decano que me dice, Sara, mira, necesitamos hacer, que eso es lo que sucede, necesitamos hacer una investigación institucional para saber cuál es el sentir de los estudiantes con respecto a si prefieren, como pasó hace poco. Recibimos una petición de rectoría porque desde rectoría querían saber si querían los cursos trimestrales o semestrales, ¿verdad? Si luego de ir a maestría, ¿qué tanto por ciento quería hacer un doctorado? O de bachillerato quería pasar un Juris Doctor. Y fue algo que fue una petición rápida y que me dan, qué sé yo, 3 días para yo hacerlo o una semana. Pero hay peticiones que me la dicen un mes antes. Pues no es verdad que yo voy a hacer todo esto que yo le he dicho, porque yo, hermano, yo no tengo tiempo, pero lo quiero hacer bien. Así que yo les voy a enseñar mi metáfora de cómo hacer un cuestionario para ayer o para pronto, sin salirme de lo ético de hacerlo correctamente, pero tengo que cumplir con hacerlo rápido, ¿verdad? Y ya obviamente por la experiencia, pues ya puedo hacerlo rapidito, pero les voy a enseñar mi metáfora que yo aquí me inventé. Miren, en la columna 1 están algunos de los pasos que ya hemos hablado anteriormente y qué pasaría cuando me dicen, Sara, hoy es lunes, para el viernes quiero que este cuestionario esté listo, porque fue algo que surgió rápido, se salió del plan. Yo dije, pues no hay problema, lo bregamos, como uno dice. ¿Qué yo hago cuando me dicen eso para rápido y que yo entro en pánico de momento? Yo digo, no, Sara, cálmate, lo vas a hacer. Entonces, pues mira, para revisar la literatura, pues yo lo más que me da tiempo es para hacer 2 a 3 artículos, ¿verdad? No voy a revisar más porque no tengo tiempo. Hacer la planilla de especificaciones, pues mira, probablemente no tenga tiempo de hacerlo tan rigurosamente, pero hago un bosquejo general de cuáles son las preguntas que yo debería hacer. Cuando yo hablo a rectoría, le pregunto, ok, ¿qué población quieres? ¿Qué propósito quieres aquí? ¿Cómo vas a publicar esto? ¿Verdad? Pues le hago esas preguntas para yo poder organizarme. No me da tiempo de hacer un Word bien bonito y así que me voy directo a la plataforma. Por ejemplo, generalmente los cuestionarios que hacemos en la DIA lo hacemos en Microsoft Form o en JotForm. Así que yo me voy directo a la plataforma y lo construyo ahí mismo, en el mismo form. Luego, cojo ese enlace y se lo envío a varias personas dentro, ¿verdad?, de la oficina. Mira, hice ese instrumento, es una petición de rectoría o del decanato o de la facultad tal para hacer este instrumento. Por favor, revísamelo. O se lo envío a ellos mismos, a rectoría, dale un ojito para ver si cumple con las expectativas que tú esperas. Me puedo reunir por Teams, qué sé yo, media hora y comparto mi pantalla. Mira, este es el instrumento, ¿qué tal te parece? Entonces, hablamos ahorita de hacer las entrevistas cognitivas. En la vida real a veces no me da tiempo, no me da tiempo y puedo dárselo a un estudiante solamente para que me lo revise, porque no tuve tiempo, es para ayer, como decimos, ¿verdad? Pero por lo menos hice el intento y lo hice aunque sea una persona. El estudio piloto dice, casi imposible, o sea, es imposible que en 3 días yo vaya a ser un piloto, ¿verdad? Porque depende de la población y todo eso. Análisis factorial exploratorio, confirmatorio, impensable en 2 días yo hacerlo, no. Pero no necesariamente todos los pasos que yo le dije que hay que hacerlos todos, pero yo siempre recomiendo, por lo menos, la revisión de literatura, revisar otros instrumentos, la planilla de especificaciones, y dársela al panel de expertos. Por lo menos esos 3 se debe de dar sí o sí, sí o sí. Porque no puedo, solamente no se puede quedar en mis ojos, porque tiene que ver otra persona que lo revise. Pero si me dan 10 a 20 días, que ahora voy a la tercera columna, si me dan de 10 a 20 días,
como que para pronto, pues mira, ya yo tengo un chin más de tiempo, reviso de 4 a 5 artículos, las preguntas, puedo hacer mi planillita de especificaciones, probablemente sí me da tiempo de hacerlo en Word bien bonito, o tal vez lo hago ya directo en la plataforma. Le envío el enlace a las personas, le puedo dar 2 días, porque en el de ayer me lo tiene que revisar ahora, ahora mismo, te voy a dar, te lo envié en la mañana, me lo tienes que dar en la tarde, o sea, rápido, ¿verdad? Me da tiempo de yo hacer una entrevista cognitiva con 2 o 3 estudiantes. El estudio piloto, pues como lo pongo ahí, es posible, pero a veces puede ser difícil obtener una buena tasa de respuesta. Puede ser que yo sí haga un piloto, pero se supone, porque no se lo he dicho, un estudio piloto mínimo, si no voy a hacer estudios factoriales exploratorios o confirmatorios, según Macmillan, debe tener por lo menos 20 personas. Y el número mágico, según Creswell, de 30. Pero si yo voy a hacer estudios factoriales exploratorios, que es poder ver bien específicamente cada una de las premisas, como por ejemplo, si su investigación es de psicología, cosas que son más de la salud, que voy a tomar una decisión bien importante con los resultados de ese instrumento, pues necesito por lo menos 150 personas en el piloto. Y para hacer el de confirmatorio necesito otras 150 personas. O sea, si voy a tomar una decisión bien importante con ese instrumento, pues necesito por lo menos varias personas. Por eso es que se dice que cuando usted va a hacer la recopilación de los datos de validez y confiabilidad, eso es prácticamente una disertación aparte. Cuando yo estaba en mi maestría, yo tomé 2 cursos solamente, un año, para yo hacer el instrumento de la tesis. O sea, yo hice, porque yo construí mi propio instrumento. No adapté ni compré ninguno porque no se adaptaban a lo que yo quería. Así que lo construí desde cero y hice todo esto. Tuve como que 10 expertos, mucha entrevista cognitiva, un montón. Pero para eso yo duré un año solito haciendo el instrumento. Y luego lo administra. O sea, que hay veces que dicen, ay, voy a hacer una tesis cuantitativa y no has hecho ni el instrumento. O sea, y en un semestre queremos hacer el instrumento, recoger los datos. No, no es real. Si lo queremos hacer como, ¿verdad? Robusto, de manera correcta, pues ya usted tiene que tener su línea de investigación y desde que usted empieza, pues ya ir tomando cursos cuantitativos. Ahora, si lo va a hacer cualitativo, esto no quiere decir que no va a pasar por este proceso, ya eso es para otro taller, de cómo haríamos esto si fuera cualitativo, ¿verdad? Eso es para otro día. Pero básicamente eso, o sea, siempre hago un instrumento y aunque sea los protocolos de las entrevistas, los protocolos de los grupos focales, de la observación, siga algo similar a lo que le digo aquí, que esto es más de Quanti, pero en Quali lo que cambia son unas palabritas, que eso sería para otro momento. Ok, terminando en esta tabla, pues en la parte que dice si me dieron 20 días para hacerlo, depende de la población, porque ¿qué pasa? Si yo administro un piloto, pues esas personas que participaron en el piloto ya están contaminadas, no pueden participar en la administración formal. Así que si su población es bien específica, no haga estudio piloto porque no puedo usar esos datos, como me preguntó la persona anterior, esos datos del estudio piloto lo puedo usar para hacer como que los índices de confiabilidad, para mejorar el instrumento. Sí puedo publicar los datos del estudio piloto. Mira, esto fue lo que pensó la gente en el piloto, pero para el formal tengo que usar otras personas, ¿bien? Entonces, a 20 días, pues sí me puede dar tiempo de hacer relación con otra variable. Si me dieron 4 meses, un año, y eso sucede más como hablamos ahora, para investigaciones más académicas, pues mira, eso es de show. Ahí yo voy a hacer de todo. Voy a hacerlo en Word, se lo voy a dar al panel de expertos, o sea, voy a hacer algo por lo de la ley, como dicen por ahí. Ven, así que esta es como mi metáfora de cuando me pasan cosas, para ayer, para pronto y para largo plazo. Así que esa sería como que mi recomendación. Consideraciones ya finales, los instrumentos de medición siempre pueden mejorar, ¿verdad? La perfección es casi imposible. Puede cambiar el contexto, la población, el momento, el lugar de la administración.
si lo hago de show hoy, pero resulta que el año que viene X persona lo quiere volver a administrar, pues tal vez tenga que hacer una adaptación, porque en el mundo pasó algo tan drástico que puede ser que haya cambiado. Como dice aquí, por ejemplo, nosotros como investigadores institucionales, probablemente hay datos que lo tenemos que recoger todos los años académicos, hay que recoger los mismos datos y probablemente ese instrumento yo pasé trabajo la primera vez, pero ya después lo puedo seguir administrando porque es la misma variable la que voy a utilizar, pero si algo cambia, pues obviamente lo puedo revisar. Aquí yo le dejo algunas de las referencias que utilicé. Así que ya con esto termino, que si hay alguna pregunta, pues confianza. Sí, estoy viendo aquí una pregunta de Taylor Hausers que Ujú. pregunta, ¿podrías también orientarnos en nuestra investigación? Bueno, seguro, pueden escribirme. Voy a poner ahora aquí el correo de la DIA. Claro, sabemos que ustedes tienen sus mentores de disertación, pero nosotros en la División de Investigación Institucional y Avalúo tenemos investigadores institucionales que pueden tomar, nosotros le podemos orientar, le podemos ayudar. También es importante que nosotros como estudiantes pues tomemos los cursos de método de investigación, de diseño de investigación, para que cuando vayamos a hacer nuestra investigación ya podamos tener estas destrezas, pero sí, estoy a la orden. Voy a escribirle aquí peticiones punto día. Voy a ponerle aquí el, el correo. Tenemos aquí varios mensajes de agradecimiento. Sunset Calix dice, gracias por esta excelente presentación. He aprendido mucho en estas 2 horas. Tamara García dice, excelente, agradecida, buen taller. Jennifer Alejandra añade, muchas gracias, ha sido información valiosa y muy bien explicada. Gracias por este espacio. Ingrid Salazar dice, excelente, Sarita, somos días. Sí, ella es una de las colegas, ya así que gracias, Ingrid. Marisol Gutiérrez, excelente presentación, así que ¿verdad? Muchos buenos comentarios de los participantes, muchas gracias a todos. Varias personas han preguntado, así que les confirmo que sí, que ¿verdad? Todos los recursos del día, todos los recursos del Sí. SEA nos dan las presentaciones y nosotros se las compartimos a ustedes, los participantes registrados, luego que hayamos terminado el taller. Voy ahora a compartirle la página de nosotros de la DIA por si quieren revisar nuestra página, descargar las bases de datos que nosotros tenemos ahí. Si quieren leer la investigación que estuve hablando que nosotros hicimos, también la pueden leer. Y están también los contactos de todos nosotros. Nosotros hacemos muchas investigaciones que son dentro del recinto, que tal vez usted no tenga ni que construir instrumentos o que hacer entrevista o algo así, sino que puede literalmente ir a nuestras bases de datos, revisar. Déjeme ponerle otros aquí de nuestras investigaciones. Y solamente tendría que hacer, ¿verdad? Como que su propio análisis. Así que se los dejé ahí por el chat, así que nada, todavía quedan unos minutos. Si alguien más quiere hacer una pregunta, Si alguien desea hacer alguna pregunta más, nos pueden dejar saber. si no, pues. Ya les dejé mi correo electrónico, así que en confianza, pues también me pueden escribir. Y si tienen alguna petición con respecto a datos del recinto, luego que ya tengan su CIPCHI aprobado, si son datos como que no son de dominio público, pues también nos pueden escribir y pueden usar datos que ustedes entiendan que son institucionales y luego que tengan el CIPCHI, pues nosotros también se lo podemos proveer Espérate, veo que hay una pregunta adicional. del CIPCHI. Jennifer pregunta que qué fue lo que dije. Miren, si nosotros queremos hacer una investigación para recoger datos que no sean de dominio público, pues está el comité, ¿verdad? Institucional para cuando son con investigaciones con seres humanos que se llama el CIPCHI. Voy a buscar la página ahora. Toda investigación que usted vaya a hacer
debe ser, ¿verdad? Que usted, vamos a suponer, si esta es tu maestría, usted tiene que, luego que le aprueben su propuesta de tesis, de disertación, algún proyecto particular, pues entonces usted debe completar unos formularios para que ellos puedan revisar que en efecto usted cumple con todos los aspectos éticos, con los procedimientos adecuados que la universidad establece. Pues ahí le puse el link de eso. Pero eso es cuando son, por ejemplo, para investigaciones que son con datos institucionales de día, si ya están en la base de datos, es solamente usted descargarlo y trabajarlo. Pero si es con otro tipo de datos un poco más filtrados, como que de estudiantes que se han graduado, mujeres, como que bien particulares que no lo encuentran ahí, pues ustedes no hacen la petición, nosotros la verificamos, que en efecto no sea nada sensitivo, y si lo es y amerita un permiso especial, pues sí le solicitamos que tenga el permiso de sitio. Eso sería, Jennifer. Ok, pues a la orden.